Bueno, lo prometido, la posibilidad de hablar con dos constitucionalistas de muchísimo prestigio de la Argentina, a los cuales le agradecemos que hayan venido. Ricardo Gilaver y Daniel Sapsay, muy amables. Gracias por estar aquí. Bueno, primero el argumento que tiene cada uno para oponerse, ¿no es cierto?, a esta decisión de Mauricio Macri, cuando se supone que ninguno de los dos quiere perjudicarlo a Mauricio Macri, porque en general tienen una mirada, yo diría, no sé si de simpatía, pero por lo menos de no crítica. ¿Qué es lo principal que usted le critica, Ricardo? A ver, yo diría que al contrario, todos estamos acompañando con muchas esperanzas, bueno, toda esta expectativa de cambio que hay en la gente, ¿no? Pero, a ver, yo diría lo siguiente, me parece que hay dos miradas diferentes que se han dado en la polémica. Por un lado, una mirada política. La mirada política es que hay que reafirmar la autoridad presidencial. En consecuencia, Macri integra la Corte, lo hace nombrando en comisión a los jueces de la Corte, no va a negociar al Senado, es decir, no se expone a una derrota en el Senado y tiene todo el año que viene para negociar. Una posición de fuerza política que tiene que ver con la autoridad presidencial. Sí, es la posición de Ernesto Sanz, básicamente. Y la otra mirada es una mirada institucional. Sí. La otra mirada tiene que ver acerca de que una designación de los jueces de la Corte tiene que reunir ciertos requisitos de legitimidad que hacen a la credibilidad de toda la sociedad en esto. Sobre todo una sociedad que está muy sensibilizada en esta materia de jueces metidos por la ventana, jueces subrogantes, jueces no independientes, etc. Frente a esta mirada, la posibilidad de designar por decreto, aun cuando haya una norma de la Constitución histórica del año 53-60 que lo autorice en el contexto actual, tener jueces de la Corte designados por decreto, irremovibles por decreto, bueno, sinceramente, esto choca con un mínimo sentido republicano. En este sentido, esto afecta gravemente a la estabilidad y la independencia de los jueces, como es la evolución histórica que ha tenido las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Suprema, incluso nacional, en fallos desde hace un mes, cuando le declaró la inconstitucionalidad también de la designación de los subrogantes. Claro. Obviamente la mirada de Sapsay también, pero quiero aportar un elemento también para ir incorporando y enriqueciendo el debate. Hoy tanto Gustavo Garabano, que es ministro de Justicia de la Nación, como Ernesto Sanz, un hombre que ha salido rápidamente a defender la decisión de Macri, nombraban, recordaban el antecedente del presidente, el expresidente Alfonsín, nombrando también camaristas justamente con este procedimiento. Aporto este dato también para la reflexión. La situación de Alfonsín es totalmente distinta. Él además había mandado para que le aprobaran los pliegos y se los rechazaron en sesiones extraordinarias, si no me equivoco, y se trataba de integrar tribunales para poder llevar a cabo los juicios en relación a delitos de lesa humanidad contra los militares. Es decir, que realmente había una situación de extrema necesidad y él trató de hacerlo absolutamente por la vía institucional y en resguardo de derechos humanos fundamentales y en una situación de urgencia. Y no eran tampoco ministros de la Corte. O sea que la comparación es absolutamente errada, como comparar peras con manzanas. Y además estábamos en los primeros pasos de una transición democrática dificilísima, lo que ahora no ocurre. Para mí, además, el inciso 19 del artículo 99 está derogado por desuetudo, por su no uso, y por haberse aplicado siempre un temperamento distinto. Por lo tanto, si desde 1862 no se lo ha aplicado para designar miembros de la Corte, es evidente que esto ya ha quedado absolutamente fuera de uso. Porque además sería dar marcha atrás en todo un proceso que fue para mí la decisión institucional, la única realmente positiva de la era Kirchner, que fue el decreto 222/03, por el cual se impone en una autolimitación de las facultades del presidente un escrutinio antes a la sociedad en relación al pliego que se va a presentar en el Senado y en donde se dan todos los antecedentes en los periódicos de mayor circulación, tanto de tipo profesional como académico, y la situación fiscal de esa persona, para recibir todos los comentarios, sus oraciones y demás, y luego a la luz de eso, en base además a plazos bien estrictos, el presidente decide si lleva adelante o no el acuerdo del Senado. Y en el acuerdo también un proceso participativo. Todo esto, aunque en el decreto diga que van a aplicar el 222, tiene que ocurrir antes de que el ministro de la Corte se siente, no después.
Doctor Gilaver, le hago una pregunta político-partidaria. Usted pertenece a la Unión Cívica Radical y tanto el expresidente, el presidente saliente del radicalismo Sanz y el entrante José Corral están apoyando esto y usted ha manifestado, bueno, hay otros dirigentes del radicalismo que también piensan como usted. Julio Cobos, por ejemplo. Como Julio Cobos, como Ricardo Alfonsín también salió a decir lo mismo. ¿Esto cómo se procesa? ¿De qué manera se trata? ¿Es un tema que divide aguas? ¿Está bien que haya dos miradas de esta característica que convivan dentro del radicalismo? A ver, yo no soy autoridad partidaria. Ya. Ni tengo compromisos políticos. Digo lo que pienso. Y por otro lado, me da la sensación de que esto no va a dividir aguas, obviamente. Nadie puede exigir en una coalición electoral como la que hubo en Cambiemos de que haya unidad de puntos de vista. Por eso le digo, esta es mi opinión. El partido se expresará a través de su presidente, de sus cuerpos orgánicos, con las limitaciones y condicionamientos políticos, bueno, que tiene la posibilidad de apoyar a un gobierno que recién comienza. Es decir, bajo ese tamiz hay que leer el resto de las declaraciones, ¿no? Ahora, desde el punto de vista político también a ambos, la pregunta para quien la quiera responder, por supuesto, hay una versión de que tal vez mañana Ricardo Lorenzetti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, no le tome juramento a estos dos ministros de la Corte nombrados por Mauricio Macri. En ese caso, ¿qué podría generar ese nivel de contexto político? ¿Hay alguna cuestión ya estipulada si es que el presidente de la Corte no quiere tomarle juramento? ¿Qué pasaría no en ese hay ninguna caso? cuestión estipulada. Estamos en un terreno que no tiene precedentes en la vida contemporánea moderna, con lo cual creo que se crearía un verdadero conflicto de poderes. Y sería trágico que esto ocurriese, porque si el presidente Macri lo que trató es de evitar el conflicto dentro del Senado, se lo va a comprar en el Poder Judicial. Y yo creo que ¿Qué le recomendarían? Supongamos que Mauricio Macri confía en ustedes dos, los está viendo y dice, son personas de bien, son personas de excelencia académica. Que quieren aportar, además. Que quieren aportar, que no tienen intención de poner palos en la rueda. ¿Ustedes le recomendarían que dé marcha atrás con la medida, que asuma semejante derrota política de retroceder de una medida semejante? ¿Usted le recomendaría que sí? Sí, porque creo que la capacidad de volver de los errores es solo de los grandes. Y le recordaría lo que hizo Roosevelt en 1932, cuando quiso ampliar la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, porque era una corte conservadora que no admitía el New Deal. Claro. Fue tal la reacción de rechazo, sobre todo en los sectores académicos, jurídicos, pero también en general de la sociedad, que él decidió retirar el proyecto, pedir perdón y decir me equivoqué. Y Roosevelt hoy es uno de los hombres más venerados de los líderes del siglo XX. Así que de ninguna manera esto lo va a disminuir. Yo creo que lo va a engrandecer. A mí me parece que esto deja como consecuencia de que la sociedad también quiere institucionalidad. Que la sociedad también quiere cumplimiento de las reglas, Estado de Derecho, más allá de los intereses y contingencias políticas, ¿no? Por eso se ha suscitado este conflicto, porque sinceramente la posibilidad de designar un juez de la Corte por decreto, bueno, esto es algo que ha chocado claramente el sentido común. Sinceramente yo creo que, a ver, ¿qué chances tiene el presidente Macri? Dice que va a abrir ahora el procedimiento del 222. El procedimiento del 222 lo lleva prácticamente casi a marzo. Claro. Uno dirá, bueno, entonces ¿por qué hizo esto? Se hubiera hecho en marzo. Pero bueno, quizás abrir el procedimiento del 222, decir que luego va a mandar el pliego al Senado los pliegos de manera regular. Y acá quiero hacer un capítulo aparte, un paraguas, que tiene que ver con los postulantes. Claro. Por supuesto, los dos, supongo, por supuesto que no hay 10 postulantes de la Corte Suprema. Yo creo que en condiciones debe haber un centenar. Pero estos dos califican muy bien, son dos excelentes candidatos, son personas de bien, yo me siento amigo de uno de ellos y tengo un gran respeto por el otro, y sinceramente me parece que la selección ha sido muy buena y me duele particularmente que se vean envueltos en esta contingencia, y también que pudiera quedar luego registros que estos han sido los jueces de la Corte nombrados por comisión, porque una de las consecuencias más graves que tiene esto del tema es el precedente. El precedente, que un presidente pueda nombrar en receso del Senado a un juez hasta el 30 de noviembre del otro año y luego la posibilidad de seguirlo nombrando, es terrible.
es inaceptable. Yo creo que ese es el principal argumento de todo. Lo que otro presidente con otras intenciones de mayor nivel autoritario podría llegar a hacer. En mi Estamos caso, cerrando, pero coincido totalmente en cuanto a las aptitudes de los dos. En el caso de Horacio Rosati, yo comparto una actividad prácticamente diaria. Él es el presidente de la Asociación Argentina de Derecho Constitucional, de la cual yo soy el vicepresidente. Claro. Tenemos una relación estupenda. No solo es un gran jurista, sino que es una excelentísima persona. Es un hombre de consenso. Lo puedo decir los dos, pero cuento porque esta es una realidad. Claro, trabaja cotidianamente. Bueno, a Carlos Rosa lo conozco desde chico, porque estuvimos en el Consejo para la Consideración de la Democracia, cuando Carlos Nino, el gran Carlos Nino, de quien él se siente discípulo y tiene razón, era el coordinador y que produjo tantas cosas extraordinarias para la democracia. Así que tengo una excelente opinión de él. Tiene un PhD nada menos que en Yale. O sea que muy pocos reúnen semejante condición. Y estoy de acuerdo con Ricardo, que me da pena, como son amigos, que hayan quedado envueltos en esto que de ninguna manera los eleva, sino que los deja en una historia fea. Gil Lavedra, Sabzai, los doctores muy amables y muchas gracias por haber venido.